Aleluya. Están en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. La casa de Jasón. En el versículo 1 dice: después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido, y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Amén. Hasta ahí, mis hermanos. Podemos ver en el segundo viaje apostólico del apóstol Pablo la formación o el nacimiento de la iglesia de Tesalónica. Y me habló el Señor, lo he contado en los otros mensajes, acerca de dónde nace la iglesia. Ni más ni menos después de predicar en la sinagoga y de que algunos judíos y algunos temerosos de Dios, gentiles, se entregan a Cristo, dan el paso de seguir al apóstol y ser discípulos de Cristo Jesús, se comienzan a reunir en la casa de Jasón. Y me hizo ver el Señor que eso no es casualidad, sino que es profético. El nombre Jasón significa alguien que tiene salud, alguien que porta buena salud o alguien saludable. Y me dijo el Espíritu Santo: fíjate que en la iglesia de Tesalónica hay características de lo que es una congregación que tiene una buena salud espiritual. En los 2 mensajes anteriores hemos visto algunas de esas características, pero hoy la casa de la buena salud, la casa de Jasón, se va a caracterizar o vamos a destacar el aspecto de la santidad. Una iglesia saludable es aquella que tiene un enfoque claro en la santidad como estilo de vida. Fijaos, hermanos, en ese grupo que comienza a reunirse en casa de Jasón. Ellos dan sus primeros pasos como convertidos en un entorno, en un contexto pagano, en el Imperio Romano. Tesalónica era una ciudad romana. Los que allí habitaban podían tener la ciudadanía. Era una ciudad comercial importante. La actual Salónica era una ciudad de más de 200.000 habitantes. Y todos los que conocemos un poquito de historia sabemos que el Imperio Romano era una civilización, un mundo, una sociedad depravada, sanguinaria, donde había mucha promiscuidad sexual, homosexualidad, mataban a los niños, los despeñaban si nacían con algún tipo de problemita, de minusvalía. Era una sociedad que disfrutaba en los circos romanos con ese espectáculo de la sangre, de los gladiadores. Sí, tenían el derecho romano y alguna herencia de Grecia en cuanto a la cultura, en cuanto al saber, pero por otra parte había tanta idolatría y había tanta corrupción que eso supuso
su hundimiento, su debilidad. Esa sociedad hedonista, entregada a la diosa del placer, acabó perdiendo su fortaleza. Literalmente se durmió en los laureles, en sus victorias, en sus éxitos, y acabaron siendo conquistados. Yo creo que también Dios juzgó a esa civilización. Ser un hijo de Dios en esos tiempos de politeísmo, en esos tiempos donde el César era ni más ni menos que un dios o un semidios en la tierra, en esos tiempos en los que había esclavitud, injusticias. Ser un hijo de Dios en esos tiempos donde había fornicación, como digo, perversión sexual, no era fácil. Y estamos presenciando en este tiempo una vuelta al paganismo, una vuelta a Roma. También hoy en día hay muerte de niños, léase el aborto, hay violencia. Las películas, los videojuegos nos hablan de que el hombre sigue teniendo esa sed de sangre, de espectáculo violento, y sigue habiendo idolatría, quizás nuevos ídolos, pero tantos ídolos en el corazón del hombre. ¿Qué me decís de la homosexualidad, del auge, la moda de ese espíritu de Sodoma y Gomorra? La promiscuidad sexual, la fornicación, todo eso. Ser un hijo de Dios hoy en día, especialmente para los jóvenes, para las generaciones que van a seguir después de nosotros, va a ser un reto importante. El que no esté bien afirmado, bien enamorado, comprometido y viviendo en santidad será arrastrado por la corriente. Sin embargo, a mí me consuela que el cristianismo nace en un mundo así como este. Quizás podemos ir a la profecía de Jesús, que la maldad en los últimos días se multiplicará. Igual que Dios va a traer una gloria mayor, postrera, también va a haber un engaño y un poder satánico mayor. Pero en esencia el hombre no ha cambiado. Con otros artefactos, con otra tecnología, con otras modas quizás, pero la misma inclinación hacia el pecado, hacia el engaño, hacia la maldad. Ese grupo de hijos de Dios que están en Tesalónica, que se reúnen en casa de Jasón, en una casa que podría llamarse así, la casa de la buena salud, la casa donde hay sanidad para el alma, para el espíritu, para el corazón, la casa saludable. Ese grupo de hijos de Dios son santos por gracia. Evidentemente, la palabra santo significa consagrado o apartado para Dios. Uno que ha sido sacado de. Eclesía significa llamar o sacar hacia afuera. Y se puede aplicar en el enfoque evangelístico, que Dios nos llama hacia afuera para poder salvar a los perdidos, pero también que Dios nos ha sacado fuera de Babilonia. ¿Fuera de qué? Fuera del pecado, fuera de las tinieblas, fuera de las garras del diablo. Nos ha santificado o nos ha consagrado para Dios y somos santos. Así comienza en Tesalonicenses y en todas sus epístolas el apóstol hablando a los santos que están en Tesalónica. Somos santos por gracia, porque la sangre de Jesús nos ha limpiado de pecados y porque ya le pertenecemos a Dios. Hemos sido comprados con su sangre y hemos sido apartados para ser de Él y servirle a Él. Amén. Dile al que está a tu lado, tienes cara de santo. Pero no solamente eran, esa iglesia de Tesalónica, no solamente eran santos en ese sentido por gracia, sino que estaban como tú y yo en la aventura de la santificación como un proceso de vida, de vencer la herencia de Adán del pecado y ser más y más como Cristo en justicia, en integridad, en rectitud, en santidad. Y el apóstol Pablo les inculca esta pasión por la santidad desde el kilómetro cero o desde el minuto uno. El apóstol Pablo les habla de que se aparten de la idolatría, de la fornicación y mantengan una vida de santidad. Así que esa iglesia nace y crece en esa casa de Jasón, abraza la vida de santidad y como hijos de Dios ahora quieren agradar a Jesús que les ha salvado. Quieren consagrarse más y más
para Jesús. Pon una marquita si quieres en Primera de Tesalonicenses, en Hechos 17, y ven a Primera de Tesalonicenses, amén, en el capítulo 4, por favor. Deja una marca ahí porque al final regresaremos, pero en el capítulo 4 leamos este texto muy poderoso, los 8 primeros versos de Primera de Tesalonicenses 4, para que nos hagamos una idea de cómo escribe el apóstol Pablo. Recordad que Pablo está escribiendo estas epístolas, Primera y Segunda de Tesalonicenses, cuando la iglesia tiene aproximadamente un año desde su fundación, desde Corinto, y son 2 epístolas que las escribe con muy poco tiempo entre la una y la otra, quizás 6 meses entre la primera epístola de Tesalonicenses y la segunda. Estamos en Primera de Tesalonicenses ahora, en el capítulo 4, y el apóstol Pablo les dice así a sus hijos espirituales, que son nuevitos en la fe. Podemos decir que una iglesia que tiene un año de ser fundada, hijos de Dios que llevan apenas unos meses en Cristo Jesús, pues son niños espirituales, pero que se caracterizaban, como digo, por una buena salud. Verso 1, por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas. Como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto, no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. ¿Os dais cuenta, mis hermanos, cómo el apóstol Pablo está recordándoles lo que les ha enseñado por 3 meses, 4 meses que pudo estar en Tesalónica? Un poco de tiempo, unas pocas semanas, pero desde el principio les ha dicho a sus hijos espirituales: por favor, os exhortamos, os rogamos que dejéis la inmoralidad sexual, dejéis la inmundicia de los gentiles. Así andabais antes, cuando no teníais a Dios, en la ignorancia de vuestro corazón, en una mente entenebrecida. Pero ahora ya estáis en Cristo, ya estáis en la verdad, ya estáis en el Santo, y ahora tenéis que conduciros de una manera que agrade al Señor. ¿Sabéis? Así es como andamos los hijos de Dios. Este es el fruto de vuestra santificación. Este es el camino de Cristo Jesús. Y les da, dice aquí, preceptos, mandatos claros. Entonces, es importante que además de amar a Cristo, agradar a Cristo, dar esos consejos generales de andar y de vivir en el Espíritu, tengamos momentos como esta misma noche en donde el Señor nos recuerda cómo caminar, en qué principios caminamos, de qué forma agradar al Señor a través de nuestra santidad o de nuestra santificación. Amén, mis hermanos. Una iglesia saludable es aquella que tiene un enfoque claro en la santidad como estilo de vida. Dice el apóstol Pablo, que os abstengáis de fornicación. Uno está en Cristo y ya no está en un sistema de no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, como una especie de dogmas o de religiosidad, un montón de mandatos, sino que vivimos en la libertad del Espíritu. Sin embargo, yo tengo que tomar decisiones
tendentes a mi santidad. Tengo que saber mantenerme en la libertad con la que Cristo me ha hecho libre. Hoy vamos a hablar en esta noche de decisiones de santidad, como por ejemplo esta, abstenernos de la fornicación. Dice Pablo probablemente a los jóvenes, no estéis con vuestra compañera antes del matrimonio, absteneos de fornicación. Por cierto, no tengáis muchas chicas, una sola compañera. Y para más detalle, por si tenéis confusión, eso que hacen los romanos o los gentiles de estar hombres con hombres y mujeres con mujeres, eso es fornicación y esa abominación no es la voluntad del Señor. Para cada hombre Dios tiene su compañera, su ayuda idónea. No era así en un principio, eso es una perversión del hombre que le ha dado la espalda a Dios. Pero así es como tenemos que conducirnos porque somos santos, porque somos los hijos y las hijas de Dios. Sed santos como vuestro Padre es santo. Y esos eran los consejos. Tomad decisiones, absteneos de fornicación, que cada uno tenga su propia esposa, su propio vaso en santificación y en honor. Mis hermanos, santidad, quiero ser práctico en esta noche, santidad no tiene tanto que ver con qué hacer y no hacer, sino con dos cosas. El ser lo que yo soy y también una relación. Partamos de esta base. ¿Qué es santidad? ¿Por qué vivir una vida de santidad? Tiene que ver no tanto con lo que yo hago. Lo que yo hago es un fruto, es una consecuencia. Tiene que ver con lo que yo soy. Puedes buscar conmigo en Romanos capítulo 6, versículo 22, la epístola a los Romanos, en el capítulo 6, y gracias por ayudarme también a proyectar estos textos para los que no han traído Biblia o les cuesta más llegar. Romanos 6, 22, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, ¿verdad que todos los hijos de Dios ya no tenemos por qué vivir en esclavitud al pecado? Cristo nos ha dado la victoria. Somos libres. No solamente perdonados, libres del poder del pecado. Ya no le sirvo al pecado, le sirvo a Cristo Jesús. Aleluya. Verso 22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. O sea, nazco de nuevo y yo soy, es mi identidad, un siervo de Dios. Antes era un esclavo y un instrumento del pecado. Ahora yo soy un hijo de Dios y yo soy un instrumento de la gracia. Soy un siervo de Jesucristo. Dígalo conmigo con honor. Soy un siervo de Jesucristo. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. O sea, yo no hago un montón de cosas para ser un hijo de Dios. O dejo de hacer otras. No como esto, guardo tal día, no me he visto así, no me he visto así, para ser un hijo de Dios. Sino porque soy un hijo de Dios, esa es mi naturaleza, doy un fruto como el árbol que da manzanas porque es manzano. Doy el fruto de la santificación porque soy santo. ¿Qué tiene que ver eso contigo y conmigo? Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Entonces, en la carne, en Adán, en el pecado, todos somos sucios, indignos del cielo y somos débiles y somos pecadores. Nuestra integridad está fracturada y conviviremos con eso. Por eso la santificación es un proceso. Conviviremos con eso hasta que Cristo nos lleve al cielo, nos llame a su presencia. Pero Dios, sabiendo que esa naturaleza no tiene arreglo, nos hace nacer de nuevo por una semilla santa, incorruptible, que es la palabra de Dios. Entonces nos hace nacer de nuevo en el Espíritu y nos da su imagen, nos restaura su naturaleza santa que perdió a Adán. En el segundo Adán, Cristo Jesús, la recuperamos. Entonces ahora yo no solamente tengo una genética de pecado que va de alguna manera deteriorándose con el paso del tiempo. Físicamente está ahí la muerte y la enfermedad, y aún los hombres van de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hay una corrupción de esa naturaleza. Tengo otra naturaleza poderosa que tiene otro ADN, que tiene otra genética. Es una semilla que se ha sembrado en mí
y que cuando ha nacido y ha crecido, es Cristo en mí la esperanza de gloria. Es una naturaleza de santidad, a la imagen de Dios, donde es restaurada la rectitud, la integridad, donde ahora amo a Dios por el Espíritu, quiero agradar a Dios por el Espíritu. Tengo una inclinación nueva, que es una inclinación a obedecer a Dios. ¡Aleluya! Y de esa manera puedo contrarrestar al pecado. Ya no tengo por qué ser un esclavo del pecado. La carne, hay una ley de muerte. Y esa ley, todos la conocemos, es como una ley de la gravedad que nos lleva a hacer el mal. Pero no tengamos en poco la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es la del Espíritu. Es decir, hay una naturaleza que es más poderosa. Dios no es un Dios pequeño, Dios no es un Dios débil, Dios no es un Dios que miente. Él nos ha dado una libertad y Él nos ha dado una vida nueva que tiene como fruto natural la santificación. Solamente la ley de la gravedad solamente se puede vencer con una fuerza mayor, con una propulsión, con una fuerza superior. Y así es la nueva naturaleza, por describirlo y de alguna manera ilustrarlo, la nueva naturaleza de Cristo en mí es poderosa para vencer el pecado, para vivir en santidad. Tiene la misma genética de Jesús, el mismo ADN de Cristo Jesús, para yo poder tomar decisiones. Antes solamente tenía una esclavitud al pecado y aunque yo quería hacer el bien, no podía. Hallaba una ley de muerte que me llevaba a hacer lo que no quiero. Ahora puedo. Ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora no solamente sé lo que es el bien, sino que hallo en mí una nueva vida que me lleva a decidir, a caminar en el camino de la santidad. Eso es maravilloso. Es el Espíritu Santo que está en mí y es la equipación que me ha dado Dios con su naturaleza. Soy santo en el Espíritu. Tengo santidad. Aleluya. Entonces la santidad ya no es un esfuerzo de mi carne, sino que es un fruto. Es un fruto. Me deleito en la santidad. Me deleito en obedecer a Dios. Me deleito en adorar a Dios. En el hombre nuevo, ¿se entiende? Me deleito en decirle no al pecado. Ahora hallo que puedo. Claro, para eso tengo que fortalecer esa naturaleza para que esté fuerte y dé el fruto, ¿verdad? Tengo que fortalecer esa genética, ese ADN de Cristo Jesús. Tiene que estar bien saludable. Y ahí es donde la casa de Jasón, la iglesia saludable, cuando es una iglesia que está fuerte en el Espíritu, es una iglesia que va a dar el fruto de la santidad. De alguna manera, si el Espíritu se debilita, es como que estamos enfermos. Es como que, aunque hemos sido libertados del pecado, todavía estamos tropezando, todavía estamos con brechas en nuestra integridad, todavía estamos como en un sentido oprimidos por el pecado. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad, una debilidad del espíritu. Vivir en santidad, para mí el descubrimiento, que es súper sencillo, pero para mí el descubrimiento fue más precioso que el oro. Yo vi que no podía vencer mi mal genio. Yo vi que no podía vencer mi tacañería. Yo vi que no podía vencer mis adicciones, que yo venía del tabaco, de la fornicación, del hablar palabrotas y de todo eso que era Juan Carlos Parra. Yo no lo podía vencer y me frustraba porque ahora ya quería darle a Dios santidad, ya quería ser íntegro con Dios, no tener una cara aquí en la iglesia y otra cara en la semana, en el día a día. Entonces, ¿y cómo hago esto, Señor? ¿Cómo funciona esto? Y dice en Romanos 6, ¿qué dice? Que hemos muerto al pecado y hemos sido libertados. Y en Romanos capítulo 8 dice,
andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Dice en Gálatas 5 y en Romanos 8, dice que por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Juan Carlos, fortalece esa naturaleza santa, fortalece ese hombre nuevo que te he dado, fortalece esa imagen de Jesús en ti. Llénate de mi palabra, llénate de mi Espíritu, pasa tiempo conmigo y vas a tener salud espiritual y el fruto va a ser la santidad. Pruébalo. Y entonces comencé a hacerlo y descubrí que cuando llegaba el momento del mal genio, aparecía un fruto para contrarrestar que era más poderoso que la ira, el dominio propio. Que cuando aparecía la tentación de la fornicación en sus diferentes formas, aparecía un fruto en mí, que era el fruto de la santidad, para decirle no al pecado. Lo que antes me vencía, ahora yo soy vencedor. Que de una forma natural, ya en vez de hablar esas palabras feas, ahora hablaba de la abundancia de mi corazón, me estaba llenando de las cosas de Dios. Y entonces ahora podía hablar palabras nuevas, limpias, santas, palabras de bendición, porque de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Oye, pero esto es fácil, esto funciona sencillo, no hay que ir a hacer 20 cursos de teología, no tienes que explicar al naranjo cómo dar naranja, ni al peral cómo dar peras. Es algo que si estás saludable, el fruto va a ser la santidad. Tiene que ver con mi naturaleza, lo que yo soy, y fortalecer esa naturaleza. ¿Verdad que sí? Pero también tiene que ver ¿con qué? Con una relación con el Espíritu Santo. Una relación con el Espíritu Santo. Mirad, mis hermanos, dice en 2 de Tesalonicenses, si lo quieres tú buscar, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. No estoy solo, tengo un aliado. Aleluya. Tengo un ayudador, un consolador, un paracleto, que es el Espíritu Santo. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13. Cuando lleguéis me decís un amén. Amén. Dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fue para esto que Él os llamó. Así que aquí dice claramente que la santificación es por el Espíritu. Entiéndase la santificación como un proceso de toda la vida. Desde que Cristo me salva, soy salvo y soy santo por gracia, pero la santificación, que Cristo vaya formándose, que yo vaya menguando, que el pecado vaya teniendo cada vez menos victorias en mi vida o menos presencia en mi vida y más la luz del Señor vaya prevaleciendo. Esa obra es una obra que va haciendo pacientemente el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos da el poder, el Espíritu Santo nos da la sabiduría, el Espíritu Santo nos da el ánimo, el Espíritu Santo nos da la pasión, el Espíritu Santo mismo nos produce el hambre de Dios. El Espíritu Santo mismo nos da la convicción de pecado cuando hemos hecho algo mal. El Espíritu Santo mismo nos revela el amor de Cristo, nos enamora de Cristo Jesús. El Espíritu Santo mismo nos enseña a orar, a disfrutar la presencia de Dios. O sea, no solamente Dios te da esa naturaleza, esa santidad como una nueva genética o un nuevo ADN, sino que es que Él viene a vivir contigo como si fuese un entrenador personal. Como si fuese el guerrero experto que te va a enseñar a guerrear y a vencer. Como uno que te va a dar todo el ánimo y toda la fuerza. Aún incluso el consuelo cuando fallamos, el Espíritu Santo nos viene a machacarte y decir que con razón, es que no cambias nunca, es que has vuelto a tropezar en lo mismo, es que ya el Padre tiene que estar cansado de ti. Esa es la voz del diablo. La voz del Espíritu Santo es, levántate de nuevo. Si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová le levanta. Yo te sigo amando, te sigo perdonando. No he dejado de estar aquí contigo. Sigo creyendo en ti. Ese es el ánimo que nos da el Espíritu Santo. Bendito sea su nombre, aleluya. Es una santificación por el Espíritu. El Espíritu está para fortalecer mi espíritu.
Hemos leído en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, dice que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y en honor. Y luego dice en el versículo 8, por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. En el versículo 4 dice que cada uno sepa. Así que la santidad se aprende. ¿Quién nos la enseña? El Espíritu Santo. Por eso cuando rechazas el vivir en santidad, estás rechazando la obra del Espíritu Santo. Eso que Él quiere enseñarnos y guiarnos en cuanto a la santidad. ¿Te das cuenta? Y dice que cada uno sepa cómo poseer su propio cuerpo o su propio vaso en santificación y en honor. Somos trinos, espíritu, alma y cuerpo. Es el espíritu el que lleva el vaso. El que tienes que saber cómo poseer tu propio cuerpo. Todos los pecados los hacíamos con el cuerpo. La glotonería, con el cuerpo. La violencia, con el cuerpo. Y con la mente también, ¿verdad? ¿Qué más? La fornicación, con el cuerpo. La mentira. Todo uso de drogas o excesos de alcohol, todo lo hacíamos con el cuerpo. Éramos esclavos del cuerpo. ¿Os dais cuenta? Y ahora dice el Señor que cada uno sepa cómo poseer su propio cuerpo en santificación y en honor. ¿Cómo yo lo hago? El Espíritu es el que porta al alma, a la mente y al cuerpo. El Espíritu Santo fortalece mi espíritu. Y si mi espíritu está fuerte, mi espíritu tiene la energía necesaria para que yo pueda llevar mi cuerpo y mi mente a una vida de santidad. Es decir, cuando tú estás fuerte en el Espíritu, cuando tú estás llenándote del Espíritu Santo, cuando tú tienes esa energía del Espíritu Santo en tu propio espíritu, entonces tú ministras a tu mente, tú ministras a tu forma de pensar. El mismo Espíritu Santo y desde tu espíritu va a venir los pensamientos de fe, va a venir el ánimo, va a venir el rechazo de todas esas cosas que quieren como deprimirnos, como ensombrecernos. El mismo Espíritu Santo, hermano, es como que te da la fuerza para vivir en tu ánimo, en tu alma. Y eso incluso es fuerza para mi cuerpo. Por el Espíritu Santo, por la fuerza espiritual se nota hasta en la salud, hasta cómo me levanto por la mañana. La fuerza de mi espíritu se nota hasta en cómo yo puedo tener dominio propio y poseer mi propio cuerpo. Es decir, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. Cuando yo estoy fuerte en el espíritu, yo puedo decirle no a la pereza. No soy esclavo de la pereza. Hay gente que vive, ¿tú te das cuenta que hay gente que vive cansada? Buscando el siguiente sofá, el siguiente lecho donde acostarse. Hay gente que es esclava de su cuerpo, es esclava, no sé, de su apetito. Es esclava hasta hay hombres o mujeres que son esclavos de sus pasiones. Son como en lo sexual como animalitos. Parece que están como en celo. No es, la sexualidad no la ha dado Dios, pero no es algo que a mí me va a dominar. Es algo que yo domino, es algo que yo poseo. Yo sé cómo poseer mi propio cuerpo, mi propio vaso, para vivir una vida en santificación y en honor. Algunos han aplicado también este versículo a cómo tratarnos en el matrimonio, porque mi esposa es mi vaso y yo soy vaso de ella. Mi cuerpo ya es de ella y el de ella es mío. Pero si yo no sé cómo cuidar mi propio cuerpo y mi propia mente, ¿cómo voy a cuidar a mi esposa? ¿O cómo mi esposa me va a cuidar a mí? Entonces el gobierno de Dios parte de ahí. Espíritu fuerte, energizado por el Espíritu Santo. Alma, entonces que está en un proceso de santificación, de renovación. Y cuerpo en salud. Hasta eso es salud, hermano. Hay gente que está relativamente sana y vive sin energía y vive llena de dolores.
pero porque tiene su mente enferma y porque tiene su espíritu, el espíritu angustiado seca los huesos, el espíritu triste es debilidad aún de tu cuerpo. Y hay gente, hermano, que arrastra algún tipo de lesión, de enfermedad y de problema, pero que tiene fuerza espiritual y tú la ves con una energía, tú la ves que no le hace caso a los dolores, tú la ves que se renueva su juventud. Es poderoso, es que Dios es grande y vive en mí, se llama el Espíritu Santo. Él es grande, mi hermano. Una vez el Señor me dijo, gloria a Dios, una vez el Señor me dijo, oye Juan Carlos, ¿verdad que el endemoniado ese gadareno tenía fuerza, que rompía las cadenas y todo? Sí. ¿Por qué? Porque estaba poseído de malos espíritus. ¿Y tú crees que yo no te puedo dar fuerza a ti como a Sansón? ¿No crees que mi poder es superior y yo te puedo dar fuerzas de búfalo por medio del Espíritu Santo? Y me dio un mensaje que se titula El poder de Dios es superior. Hermanos, si el diablo le da ideas brillantes a los hijos de las tinieblas, ¿no nos puede dar Dios a nosotros ideas superiores y mejores? Si el diablo le da fuerza a sus brujos y a sus endemoniados, ¿no nos puede dar a nosotros el Espíritu Santo? No, yo. Si todos los que Dios elige somos vasos débiles de barro, todos los que Dios elige somos lo pobre, lo vil, lo menospreciado, pero el poder de Dios es superior, es muy grande el poder del Espíritu Santo y se quiere manifestar en ti, en mí. El Espíritu Santo se manifestó en David, el Espíritu Santo se manifestó en Sansón, el Espíritu Santo se manifestó en Salomón, el Espíritu Santo se manifestó cuando María cantó o Elizabeth cantó esa canción, la misma Ana. Era el Espíritu Santo inspirándoles, haciendo cosas extraordinarias por la manifestación del Espíritu Santo en el vaso del hombre. Mi vaso lo puedo poseer, lo puedo tomar y administrar. La palabra poseer parece un poco mala. Puedo administrar mi propia vida en santidad y en honor con las fuerzas del Espíritu Santo y hacer cosas extraordinarias. Yo eso se lo pido al Señor en las mudanzas. Eso se lo pido al Señor en muchas ocasiones que me siento débil o que me siento desanimado. Humanamente hablando lo reconozco, pero digo, Señor, tu gracia, tu poder se perfecciona en tu debilidad. Espíritu Santo, manifiéstate, Señor. Y sé que muchas veces, ¿dónde está mi fuente de poder? Me meto con Dios. Me meto con Dios y me recargo como el teléfono que ponemos a cargar, ¿verdad? Lo enchufamos a la corriente. Me meto en la presencia de Dios y ahí sube la batería para seguir adelante sirviendo a mi Dios. ¿No te pasa a ti también eso? Qué hermoso, hermano. Entonces dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, el orden está ahí muy claro, versículo 23. Te lo leo si no quieres buscarlo. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, mira el orden, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Alguien diga aleluya. Entonces mira cómo Dios quiere santificarnos por completo. Primero, espíritu. ¿Cómo santifica Dios mi espíritu? Fortaleciendo, llenándome del Espíritu Santo, formando a Cristo más y más en mí, dejando que esa naturaleza sea la que gobierne, la que esté presidiéndome. Y después, como una cascada de consecuencias. Espíritu santificado, bien consagrado, bien fortalecido en Dios. Alma va a ser santificada, renovada, va a estar en orden, bien alineada. Y el cuerpo también va a estar como un instrumento de santidad. Va a estar saludable, pero también voy a administrarlo para lo bueno. Y dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Que si Cristo viene nos halle de esta manera, hermanos, santificados por completo. No nos dejemos nada, no nos dejemos por ahí el cuerpo, no nos dejemos la mente, no nos dejemos nada. Todo nuestro ser consagrado para Dios. ¡Aleluya! Claro que sí, puedes aplaudirle. Amén. Entonces tiene que ver con una relación. La santificación de la que estamos hablando, la santidad, que es la vida saludable de la iglesia, es por lo que soy, por mi naturaleza, entonces doy el fruto, y por mi relación con el Espíritu Santo. Pero el Señor me dijo que os dijera, que os hablara de lo importante que es la humildad en lo que tiene que ver con la santidad. No me salgo del tema,
Pero estaba en la presencia de Dios y el Señor me dice, fíjate Juan Carlos, qué importante es, porque es caminar en una relación con el Espíritu Santo. Entonces tenéis que dejaros enseñar, que cada uno sepa, pero no soy autodidacta, tengo un maestro. Y si quieres tener un maestro, tienes que saber ser humilde. Te lo demuestro. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 12. En Hebreos capítulo 12, que está hablando acerca de la disciplina de los padres, y en el versículo 10 dice, Hebreos 12:10, porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Entonces el Señor me transmitía esto para nosotros, para ti, para mí. Qué importante es que caminemos quebrantados, humillados delante de Dios, para que sepamos aceptar su corrección, su disciplina, su exhortación, su azote. Dice que eso es, si fuéramos hijos bastardos, advenedizos, el Padre no nos corregiría, no nos disciplinaría. Y así pasa con mucha gente que todavía no son hijos de Dios y están viviendo bajo el príncipe de la potestad del aire y viven en su ignorancia y no tienen ese cuidado diario y personal del Espíritu Santo. Pero nosotros ahora somos hijos de Dios. ¡Gloria a Cristo! Y está mi papá ahí conmigo, ¿para qué? Para disciplinarme, para corregirme. ¿Para qué? Para que yo participe de su santidad. ¿Y cómo el Señor sabe hacerlo? Cómo el Señor sabe en muchas ocasiones llamando la atención. Hijo, esto no me ha gustado. Esto que has hecho, así no. Oh, cómo el Espíritu Santo, solamente hay que prestarle atención al Espíritu Santo, a la voz del Espíritu Santo, que Él te va a decir, pide perdón, corrige, aprende. Incluso el Señor sabe cómo permitir que nos demos un topetazo, un golpetazo, para que digamos, Señor, ¿qué ha pasado? Es mi enseñanza, mi azote, para que veas que así no quiero que lo hagas, Juan Carlos. Entonces, poco a poco, por esa obra, vamos participando de su santidad. Pero cuando no somos humildes, ¿qué es lo que pasa, hermano? Que no dependemos del Espíritu, nos creemos que nosotros sabemos solo, y el Espíritu Santo quiere enseñarnos y volvemos a tropezar en la misma piedra y volvemos a equivocarnos otra vez de la misma manera. Y a lo mejor incluso viene un quebranto que Dios permite para traernos una gran lección y no tomamos nota y otra vez nos vamos del camino de la santidad. Entonces hay que ser humildes. En ese sentido, no importa cuántos años lleves en Cristo y cuán inteligente seas en tu trabajo, en tu formación del mundo, para caminar con el Señor, tómale la mano como un niño. Si no os hacéis como los niños, no tenéis parte en el reino de los cielos. Dile al Espíritu Santo, enséñame. Y con esto concuerda la oración del salmista, que es una de mis oraciones favoritas, cuando dice en el Salmo capítulo 19, versículo 3, Salmo capítulo 19, he dicho 3, pero es 13. Salmo 19, 13. Mira qué tremendo. Dice así. Salmo 19, 13. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Oye, esto es aquí hay profundidad, esto es para meditar, hermano. Vamos a volverlo a leer. Guarda también a tu siervo. ¿Haces tuya esta oración? Amén. De pecados de soberbia. Parece que engloba ahí un montón de pecados que son llamados pecados de soberbia. ¿Qué serían los pecados de soberbia? Altivez, orgullo, egoísmo, vanidad, prepotencia. Ahí la lista es cabezonería, la lista es larga. Pero dice David, libra a tu siervo de pecados de soberbia. Entonces, si estos no se enseñorean de mí, podré ser íntegro. ¿Por qué, hermano? Porque si Dios nos libra de la altivez, del orgullo, de la soberbia, si eso no se enseñorea de nosotros, sino que mantenemos una actitud humilde,
el Señor nos va llevando en un crecimiento en la santidad. El Señor nos va a ir llevando en un crecimiento en la integridad. ¿Por qué? Porque el Señor al humilde, dice en el Salmo 25, que también es uno de mis salmos favoritos, dice que al humilde lo puede instruir en el camino, lo puede aconsejar en el camino que debe andar. ¿Qué pasa con el que se cree sabio? Que él solo toma el camino. Que él solo toma decisión. Que él solo juzga las cosas. Esto yo creo que es así. Y hay hermanos cristianos que han hecho un cristianismo a su medida. Y ellos tienen su propio criterio y su propia medida para todo. Pero Cristo es la medida de todas las cosas en el reino de Dios. Es la piedra que nos hace medir todas las cosas de acuerdo a la verdad que hay en Cristo Jesús. Entonces tienes que ser humilde y tienes que decir, Señor, ¿y qué piensas tú de esto? Y enséñame, Señor. ¿Y cómo hago esto otro? Y ahí, en eso, hermano, Dios nos puede llevar en la santidad. Así que la humildad, qué importante es en este camino de la santidad. La humildad. Me vienen a mi corazón, a mi pensamiento, me vienen momentos en los que el Señor me ha disciplinado para que participe de su santidad. Momentos en los que el Señor, yo me creía que estaba con toda la razón, yo me creía que estaba haciendo las cosas como debe ser, y el Señor me ha llevado a escuchar a mis hijos, a escuchar a mi esposa. Te has equivocado, reflexiona sobre lo que has hecho. Pero el orgulloso, no, ellos no me pueden decir a mí, yo soy el que le enseña a ellos. Y el Señor nos habla muchas veces por la gente que nos conoce bien y que nos rodea. Amén. Y pone ayudas a nuestro lado, siempre es así, para que nos puedan llamar la atención de algo. Y poco a poco, hermanos, Jesús dijo, aprended de mí que soy manso, humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si no doblamos la cerviz, no nos ponemos en el yugo con Jesús y no podemos aprender y participar de su santidad. Así que vamos en esa aventura. Amén. Aleluya. Entonces yo quiero, hermanos, que leamos ahora en Efesios capítulo 4, que también el Señor me trajo esta porción. Efesios capítulo 4. Vamos a buscar juntos. Y versículo 22. Efesios capítulo 4 y versículo 22. Quizás con esto podemos terminar y seguir el miércoles próximo, si Dios lo permite. Efesios 4, 22. Si está la iglesia, deme un amén. Dice, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces ahí tú tienes el ADN del hombre nuevo. Justicia, santidad, verdad. Eso somos en Cristo Jesús. Pero entonces dice en el versículo 25, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad, literalmente lugar, al diablo. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros,
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo Jesús. De oro, consejos de oro. Aquí tenemos la iglesia de la casa de Jasón, saludable, que comienza con todo lo que, convertido de verdad, todo lo que es de Cristo, toda la equipación. Parten todos de la misma base, de santidad. Es más, fueron engendrados por un padre espiritual, Pablo, Silas, Timoteo, unos padres espirituales que eran varones que se condujeron con santidad y les dieron un ejemplo de santidad y les predicaron un evangelio y les dieron el consejo de la palabra de Dios. Todo tenían, hermano, la herencia, el legado transmitido de la santidad para que esa semilla vaya siendo regada y crezca y se convierta en un árbol de santidad, una iglesia saludable, fuerte. ¿Tú sabes cómo Dios puede ser una iglesia de santidad? ¿Cómo Dios la puede usar? Una iglesia de santidad, ahí se manifiesta el poder de Dios. Ahí está el Señor. Pero dice en el consejo aquí, no deis oportunidad o no deis lugar al diablo. Aunque nosotros todos hemos recibido eso, ahora la iglesia de Tesalonicenses, igual que todos, tienen que tomar decisiones de santidad. Tienen que tomar decisiones para mantenerse en esa santidad, en esa libertad con la que Cristo les ha liberado. Entonces Pablo les dice, hermanos, revestidos del hombre nuevo, tenéis santidad y verdad y justicia en el hombre nuevo, habéis sido así, creado y formado. Sin embargo, o por tanto, a pesar de que eso es así, no deis oportunidad al diablo. Y dice el apóstol Pablo, no toméis decisiones como antes tomabais. Y comienza a enumerar un montón de cosas que ya no deberían de estar en nosotros. Dice, el que roba, no robe más. Porque puedes ser un hijo de Dios, que tiene la santidad de Dios, pero comienzas a darle un lugar al enemigo en un área de tu vida. ¿Y qué dice? Que el diablo dice, ay, no tengo ganas de destruirte hoy, ya vengo mañana. ¿Tú crees que es así con el diablo? Ay, por esa brechita se te cuela, va buscando, vas diciendo por ahí alguna mentirijilla por aquí, mentirijilla por allá. A otros no los pillan, a ti sí te van a pillar. Porque el diablo va a ver la forma de desacreditar tu testimonio como cristiano. De repente tú tienes una paz tan maravillosa en casa porque se convirtió el marido, se convirtió la mujer, hasta los hijos. ¡Wow! Es una balsa. Antes era una tormenta, ahora es una balsa. Pero dice el apóstol Pablo, no deis lugar al diablo. Tomad decisiones de santidad. No deis lugar al diablo. Por lo tanto, ya no, dice una lista, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira. Eso es la carne. No deis lugar al enemigo. Maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdona en Cristo. Hermano, la vida de santidad es una vida de fuerza y de gozo. Es nuestra felicidad, es un tesoro que tenemos que saber guardar. Entonces no podemos permitir que se nos levante la carne y que empecemos a destruir, a enfermar. Lo que quiero decir es que podemos ser una iglesia saludable como la casa de Jasón y que comencemos a enfermarnos porque le damos oportunidad a la carne. Y cuando le da oportunidad a la carne, malos espíritus, el diablo entra ahí. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si tiene un problema con alguien, no deje que se ponga el sol porque viene la noche y al día siguiente el problema sigue ahí, es más grande. Se puede convertir en una raíz de amargura. O te puedes morir y te has ido al cielo sin arreglar el problema. ¿Quién te dice que esa noche se te para el corazón y llega a la presencia del Señor y dice, Señor, ¿cómo has llegado aquí? ¿Discutiste con tu suegra? ¿Discutiste con tu esposo? Y has dejado que se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Y ahora qué hago? ¿Te resucito para que te reconcilies? Ahora vas a tener que esperar un montón de años para que os pedáis perdón aquí ya en el cielo. Entonces no podemos darnos ese lujo. No deis oportunidad al diablo. ¿Para qué enfermarnos, mis hermanos? ¿Para qué meter todo eso de la carne? Más bien, sed misericordiosos unos con otros. Perdonándoos, sed amables unos con otros. Piensa esto, mi hermano. Dos reyes, dos ungidos,
Ambos fueron consagrados. Ambos con un corazón tocado por Dios. En uno se manifestaba el Espíritu Santo de una manera poderosa. En otro se manifestaban espíritus inmundos. Los dos partieron de la gracia, partieron de una manifestación de Dios poderosa. Y en uno se manifestó el Espíritu Santo para hacer grandes cosas. Estoy hablando de David. Y en otro, lo que se manifestaban eran espíritus de locura y de muerte y de celos y de envidia. ¿Acaso es que Dios hace excepción de personas? Es que uno le dio oportunidad al diablo. Y le das oportunidad al diablo y no la desperdicia. No es como nosotros que desperdiciamos buenas oportunidades. El diablo no las desperdicia, hermano. Intenta acabar con la salud. Y nosotros tenemos que ser guardianes de nuestra salud espiritual. Es más, tenemos que entrar a un pacto en casa y decir, vamos a preservar la santidad, el ambiente de perdón, de amor de Cristo. Y en la iglesia tenemos que decir, vamos a preservar la salud. Por lo tanto, no demos lugar al enfado o a la competencia, a la rivalidad, a la maledicencia, a la murmuración. No demos lugar a la fornicación. Como dice ahí el apóstol Pablo, no defraude nadie en esto a su hermano. No defraude en Corinto, hermano. Dentro de la misma iglesia. Ustedes saben lo que estaba pasando. Fornicación de un hijo que estaba deshonrando a su papá. Estaba, dice, defraudando, según Tesalonicenses, a su hermano. Porque, en definitiva, somos hermanos todos los unos de los otros. Y eso le dio una oportunidad al diablo terrible. En la iglesia de Corinto, una oportunidad terrible al diablo. Dice, de tales cosas Dios es el vengador. Dios es el juez que va a juzgar tales cosas. Dios es fuego consumidor. Aunque somos santos por gracia, somos hijos, pero Dios va a corregir y va a disciplinar. A veces cuando yo veo cierto comportamiento, yo solamente oro, Señor, ten misericordia. Dios mío, porque he visto cómo cuando el Señor le enferman algo que Él está haciendo, cómo Dios se levanta. Con un celo. ¿Por qué? Porque Él sabe que si no aplica disciplina, una manzana podrida te pudre todas las manzanas. O sea, Dios protege su salud, su santidad. Uno dirá, qué de severo fue Dios con Ananías y Zafira. Misericordia. Misericordia para con toda la iglesia, porque lo que había empezado en Ananías y Zafira, eso dañaba todo lo que iba a venir después. Entonces Dios es lento para la ira, abundante en misericordia, pero cuando agotas el camino de la misericordia, baja entonces la mano de Dios y dice, de Dios nadie se burla, Dios no puede ser burlado. Dios es fuego consumidor. Dura cosa es caer en la mano del Dios vivo. Deberíamos temer, hermano, porque es que no es que hay una versión de Dios del Antiguo Testamento y una versión de Dios del Nuevo Testamento. Es que estamos bajo la gracia, pero sigue siendo el mismo Dios. Que tenemos que tener temor de Dios, ¿sí o no? Entonces debemos tener un celo de proteger esa salud, es decir, la santidad. ¿Qué tal si les lo pedimos juntos al Señor para nuestra propia vida, para nuestro hogar, para la iglesia también? Amén. Vamos a ponernos en pie y oramos. Oh, Padre, gracias, Señor Padre. Oh, Padre, gracias. Ayúdanos, Señor, a no darle oportunidad a la carne ni al diablo. Qué bonito es, Señor, cuando tú creces en nosotros. Cuando tú, Señor, reinas en nosotros. Qué vida de paz y de gozo. Señor, puede faltarnos algo material y no nos entristece. Porque, Señor, hay una música en nuestro interior. Hay una alegría en nuestra alma. Estamos en paz contigo, estamos en paz con los demás. Oh, Señor, qué riqueza hay en una vida de santidad, Señor. ¡Qué salud! Por favor, Señor, si hay algo que tú ves que está enfermo, pódalo, córtalo, Señor, sánalo. No permita, Señor, que seamos una iglesia en donde
hay malas relaciones o en donde hay liviandad. Oh Señor, líbranos de fornicación, líbranos de la generación mala. Señor, ayúdanos a vivir en una santidad poderosa, en una santidad contagiosa, en una santidad, Señor, que otros la pueden ver y hasta la apetecen, Dios mío. Esto no es religión, es tu vida en nosotros. Oh, gracias, Señor, porque fieles eres tú que lo haces, que lo produces. Llévanos a ser una casa de Jasón, una iglesia con salud, Señor. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración y porque sé que tú lo estás haciendo, aún usando tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, también por ser maestro, por ser, aleluya, el que nos enseña, por ser el que nos lleva de gloria en gloria y de santidad en santidad y de fe en fe y de victoria en victoria. Te amamos, te necesitamos. Sigue, por favor, enseñándonos. Nos humillamos en esta hora, Espíritu Santo. Tú resistes a los soberbios, pero das gracia a los humildes, Señor. Peor que el pecado es la soberbia. Peor que una falta en sí es cuando nos creemos sabios en nuestra opinión. Por favor, Señor, que siempre caminemos a tu lado como niños que quieren aprender de su Padre, porque queremos participar de tu santidad. Bendigo a este pueblo, a todo el que ha escuchado este mensaje. Y ahora, Señor, viviremos tu palabra con un compromiso, Señor, de todo corazón. Con la ayuda tuya, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Amén, hermanos. Aleluya.